casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Muy bien, buenas tardes, les saluda el profesor Luis Villar. En este caso vamos a desarrollar la actividad que corresponde del 30 al 3 de septiembre y vamos a desarrollar la actividad número 1 de la experiencia de aprendizaje número 6 del mes de septiembre. Entonces, felicitarles a cada uno de ustedes por haber ingresado a la clase y de igual forma felicitar también a aquellos estudiantes que sí van cumpliendo con sus actividades y que no se atrasen, por favor, que cumplan y que sean responsables, ya que todo depende de cada uno, del empeño o el esfuerzo, la dedicación que cada uno de ustedes lo pueda poner a las áreas, a todas las áreas, ya que todas son muy importantes para el desarrollo de cada uno de ustedes y para su aprendizaje. Entonces, la actividad ya les he enviado hace una hora más o menos, creo antes o más antes, pero ya les he enviado la actividad al grupo de WhatsApp. Entonces espero que me sigan la secuencia de acuerdo a eso para que puedan desarrollar la actividad, ¿no? Entonces, la actividad tiene como título: analizamos el valor nutricional de diversos alimentos saludables empleando fracciones. Entonces, el tema netamente que se va a desarrollar en esta ocasión son fracciones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el nombre de la experiencia de aprendizaje? En este caso, fortalecemos nuestro sistema inmunológico en armonía con el ambiente. Y ahí están la competencia, las capacidades, el estándar de aprendizaje del área de matemática, el nombre de la actividad, cuál es el propósito. El propósito es de la actividad de aprendizaje es que los estudiantes utilicen las fracciones para determinar la composición nutricional de los alimentos que ayudan al sistema inmunológico. La evidencia, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Desarrollar los ejercicios planteados en la actividad según lo que se les pide o según lo que se les indica. Estos son los criterios de evaluación de esta actividad a considerar, ¿de acuerdo? Son 3 criterios. Establece relaciones entre los dados y las formas a expresiones fraccionarias, parte todo, y a expresiones del tanto por ciento. Expresa con representaciones y lenguaje numérico la comprensión de la fracción como parte todo y del porcentaje. Emplea estrategias de cálculo para realizar operaciones con fracciones y para calcular el porcentaje de una cantidad. Entonces ahí tenemos las recomendaciones. Si bien es mi recomendación es que se cuiden porque se viene la tercera ola que según indica y ya depende de cada uno de nosotros, ¿no? No se sabe cuándo va a iniciar las clases presenciales, posiblemente todo este año no haya clases presenciales porque está difícil la situación. Solamente queda que desarrollen sus actividades y envíen sus evidencias al grupo de WhatsApp. Entonces, luego la actividad anterior, luego de conocer y haber reflexionado sobre la biodiversidad del Perú y su relación con la alimentación saludable, es importante seguir estudiando su valor nutricional. En esta oportunidad estudiaremos las expresiones fraccionarias. Estamos listos y vamos a comenzar. Entonces, vamos a ver un tema de manera general de lo que son el número fraccionario y fracción, ¿no? Entonces estos conceptos de por aquí de alguna forma les va a servir para que desarrollen la actividad. Entonces, confirmen por favor si me escuchan bien. ¿Están ahí? ¿Atentos? Hola, hola. Sí, se escucha, profesor. Muy bien, entonces... Sí, se escucha, profesor. Bueno, yo le escucho entrecortado. Creo que es mi internet. Se escucha bien, profesor. Ya, muy bien. Entonces, Sí, el punto número 1, número fraccionario. Se escucha entrecortado, profesor.
Quizás sea por la señal del internet. Se escucha medio cortado, profesor. Sí se escucha bien, profesora. De repente puede ser que sea por el internet que de Creo que es usted. nuestro internet. Ya. Muy bien, vamos a empezar ya por lo que la parte 1. Número fraccionario. Se llama número fraccionario a todos los números racionales que no representan a números enteros y lo denotan de la siguiente forma. F es igual a sobre B, donde A es múltiplo de B y B es diferente de 0, tal que A y B pertenece a los números enteros. Entonces, número fraccionario está compuesto por un número en la parte superior y un número en la parte inferior. Al de arriba se le conoce como numerador, ¿de acuerdo? Numerador. Y al de la parte inferior se le conoce como denominador, ¿ya? Numerador. Y en la parte de abajo se le conoce como denominador. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos los números fraccionarios. Tenemos, en este caso, 3 sobre 5, o también se le conoce como 3 quintos, ¿de acuerdo? Entonces, suponiendo en el caso, yo tengo ahí una franja, y a esta franja lo divido en 5 partes, ¿ya? 5 partes iguales, aunque no me va a salir iguales, pero ya bueno, vamos, imaginemos que son 5 partes iguales. Voy a hacerlo de nuevo, ojalá me salga igual. Ahí, aquí, y ahí. Ya. Entonces, por ejemplo, ahí tengo, digamos, una cantidad. Si vamos a imaginar que este es un pastel y le voy a dividir en 5 partes iguales, ¿de acuerdo? Entonces, en la parte superior yo solamente deseo 3 partes, ¿de acuerdo? Entonces voy a representar estas 3 partes aquí, por ejemplo, ahí, ¿sí? Entonces, lo que he escogido viene a ser el 3, ¿ya? El 3 en la parte superior. Y el total, en cuántas partes está dividido. Como está dividido en 5 partes, entonces es por eso que para representar una fracción, lo que es el numerador viene a representar a la cantidad que he escogido de partes, en este caso 3 partes, y lo que vendría a ser el denominador es la cantidad de partes en cuales se ha dividido ese, digamos, decía ese pastel. Entonces son 3 quintos, ¿de acuerdo? ¿Sí me entendieron? Confírmeme si se dejó entender. ¿Está bien el ejemplo o no? Sí, profesor. ¿Ya? Sí, ¿Sí? ¿Sí se entendieron? Entonces, sí, profesora. la siguiente representa lo que son negativo, el signo de adelante, hay un signo negativo, negativo 5 novenos, ¿de acuerdo? Entonces, si quisiera representarlo, por ejemplo, hubiera sido de repente así también una parte, voy a imaginar que fuese también un pastel, y lo tendría que dividir en 9 partes, ¿no? 9 partes iguales. A ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí tengo 9, ¿no? Entonces voy a imaginar que solamente voy a coger las 5 primeras partes, ¿ya? Entonces ahí estaría representando, por ejemplo, 5 novenos. Y el siguiente es un medio. La siguiente es 109 sobre 7. Y así, esos son números fraccionarios, ¿de acuerdo? No se consideran en la parte inferior, dice, no se consideran números fraccionarios los siguientes números, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en este caso, pues digamos, es 5 entre 3, perdón, 15 entre 3 vendría a ser 5, ¿sí? Entonces, ¿por qué no se lo considera? Porque, por ejemplo, yo aparte de eso, yo no podría de un todo, digámoslo así, por ejemplo, tengo aquí y lo divido entre 3 partes y no voy a coger 15 partes de 3, ¿no es cierto? Entonces, por ese mismo hecho que no se le considera números fraccionarios o fracciones, ¿de acuerdo? Sí se deja entender porque no se podría representar, pues no, si yo tengo 3 partes aquí, 3, entonces
y estoy cogiendo 15 de 3, o sea, no tiene sentido, ¿sí? Igual en los siguientes ejemplos, ¿ya? Entonces, hasta ahí, ¿me entendieron? Hola, confirmen por favor. Vamos. Seguimos en el punto 2, donde dice fracción. Si el número fraccionario tiene los dos términos positivos, se denomina Sí, profesor. fracción. Por ejemplo, tenemos las siguientes fracciones: un cuarto, 3 medios y 19 séptimos, etcétera. Entonces dice, si el número fraccionario tiene los dos términos positivos, se denomina fracción. Por ejemplo, ahí tienen 3 ejemplos. Podemos tener algunas situaciones relacionadas a la vida cotidiana, como por ejemplo la mitad de un queque, las 3/4 partes de una botella de aceite, un cuarto de kilogramo de frijol, entre otros ejemplos. Una fracción podemos denotarla, por ejemplo, de la siguiente manera. Ya les había indicado al inicio, ¿de acuerdo? Así, 3/4, que viene a ser ahí, 3/4, o esto vendría a ser igual a representarlo así, 3 y una línea al centro y un 4 abajo. ¿En dónde? El número 3 viene a ser el numerador y el número 4 viene a ser el denominador. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Seguimos. El siguiente punto es representación gráfica de fracciones. ¿De acuerdo? Se parte de una cantidad cualquiera. Podría ser una naranja, dice, ¿sí? Un pan o una galleta. El denominador indica en cuántas partes se debe partir. Ejemplo, ¿no? La respuesta de 3/4. Ya les había explicado, pero de nuevo vamos a explicar aquí. Voy a imaginar que, a ver, esto me dice que represente una naranja, un pan o una galleta. Bueno, voy a imaginar que esta es una galleta, ¿ya? Ahí, una galleta cuadrada. Entonces dice 3/4. Entonces le decía que tendría que, como 3/4, la parte superior indica cuántas partes voy a escoger y la parte inferior, o sea el denominador, representa cuántas partes voy a partir la galleta. Entonces en este caso voy a partir esa galleta en 4 partes. De las 4 partes solamente voy a escoger 3, ¿sí? Entonces ahí estaría yo representando a 3/4. Todo lo que está pintando va pintando con rojo. Ahí estoy escogiendo 3 partes, ¿de acuerdo? Y me está quedando una parte, que esto vendría a ser esto de aquí. Si yo quisiera representar, diría un cuarto, ¿de acuerdo? Un cuarto que me está quedando. Entonces, el denominador nos indica en cuántas partes iguales debemos partirlo. En nuestro caso, será en 4 partes. Entonces, la cantidad equivale a 4 partes iguales. Un cuarto, un cuarto, un cuarto. ¿Sí? Lo sombreado representa las 3/4 partes y lo denotado por 3/4. Entonces, para representar en este caso un cuarto, ¿sí? Tengo acá un cuarto más un cuarto más un cuarto. Esto equivale a 3/4. ¿De acuerdo? Se toma 3 partes. Ejemplo, si partimos un pan chuta en 8 partes iguales, ¿cómo representaríamos 5 partes? El pan chuta lo podemos representar como un círculo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí por ejemplo, tenemos un pan. Ese pan lo vamos a dividir. Parecía que alguien quería entrar, pero no hay nadie. Entonces, este pan de aquí, esto lo quería dividir en 4 partes. Perdón, en 8 partes es, ¿no? Profesor, dejó de compartir su pantalla. Uy, uy. Profesor, dejó de compartir su pantalla. A ver, ahorita voy a compartir de nuevo. Algo hice sin darme cuenta. No se puede. Voy a volver a entrar, ¿ya? Cierro y entro.
se le va a considerar como un octavo. Entonces tenemos el pan dividido en 8 partes, y de aquí voy a representar lo que son 3 octavos, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo representar los tres octavos que tengo en la parte gris o blanca, o también en la parte color marrón, que vendría a ser 5 octavos, ¿ya? Entonces, a ver si se entiende. 5 octavos Sí, viene a ser profesor. las partes que están de color marrón, ¿ya? Y si yo quisiera representar la otra cantidad, la cantidad blanca, ¿sí? Esta partecita de aquí, ¿sí? Estas dos partes, aquí y aquí, esto vendría a ser 3 octavos, ¿de acuerdo? Entonces, muy aparte de eso, si es que yo quisiera sumar 5 octavos más 3 octavos, estas dos me tendrían que dar como resultado 1, ¿ya? Luego lo vamos a ver más adelante en la siguiente página, cómo se suman fracciones. Fracciones equivalentes, en el cuarto punto, donde indica que dice fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son aquellas que, aunque las escribamos de forma diferente, representan una misma cantidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahí tenemos un círculo. En ese círculo, uno está dividido en 4 partes y el otro está dividido en 8 partes, ¿de acuerdo? Entonces, 2 cuartos equivale a 4 octavos porque representan la misma cantidad. ¿Sí se entiende esa partecita? Hola. Por favor, confirmen. Sí, profesor. Ya, entonces, 2 cuartos, porque acá en este caso, esta parte de aquí, la primera, está dividida en 4 partes, de la cual se ha cogido 2, ¿sí? Y la otra parte está dividida en 8 partes, de la cual se han cogido 4. No se olviden que la parte superior, el numerador, representa las partes que hemos cogido, y en la parte inferior es la cantidad en la cual se ha partido, digámoslo así, un objeto, ¿no? En este caso un círculo o una esfera. Y seguimos a la siguiente página, en la página número 3. Aplicación de fracciones. Aplicar una fracción es multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número distinto de 0 para obtener una fracción equivalente. Entonces, fracciones equivalentes es lo mismo, la representación. Entonces, en este caso, para hacer una aplicación de fracciones, se debe multiplicar tanto el numerador como el denominador por un mismo número, tanto arriba como abajo. Y ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, 1 por 2, que vendría a ser 2, que se escribe en la parte superior, y 3 por 2, que vendría a ser 6, que se escribe en la parte inferior, en el denominador. Igual, así se continúa multiplicando por 7, por 5, tanto en la parte superior como en la parte inferior. ¿Sí? ¿Está entendido esa parte? Hola, hola. Respondan si se entiende. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, continuamos. Sí, profesor. Luego vamos a ver lo que es el punto número 6, simplificación de fracciones. En lo que es simplificación de fracciones, simplificar una fracción es dividir el numerador y el denominador por un mismo número distinto de 0 para obtener fracciones equivalentes. Igual se tiene tanto que el numerador como el denominador, para simplificar una fracción se tiene que dividir por el mismo número, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos, se simplifica la fracción 360 sobre 480. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está dividiendo entre 2, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y se va continuando así, dividiendo en la parte superior como en la parte inferior por el mismo número. Por ejemplo, en este caso por 2. Y en el siguiente caso ya se está haciendo por 3. ¿Sí? Y por 3 en la parte superior como en la parte inferior. Y luego se está haciendo por 5, ¿no?
Entonces, tanto en el superior como en el inferior, hasta, en este caso, como se queda como resultado, hasta 3/4, ¿ya? Entonces, en este caso, hasta donde se pueda simplificar. Entonces, por ejemplo, este resultado de 3/4 ya no se puede simplificar, ¿no? Entonces ya no se puede dividir por 3 por un número igual arriba que me dé un resultado con ese número igual en la parte inferior, tampoco ya no se puede. Entonces, la fracción simplificada, o sea, de 360 sobre 480, la fracción simplificada vendría a ser 3/4. Se denomina fracción irreductible o irreducible, pues ya no podemos simplificarlo, o sea, ya no podemos reducirlo. ¿Sí? ¿Entendido? Continuamos. Relación parte todo. En la relación parte todo se establece lo siguiente. En la parte superior f es igual, en la parte superior del numerador se dice lo que hace de parte, y en la parte inferior lo que hace de todo, ¿de acuerdo? Igual se utiliza esos conectores, digámoslo así, de los, de las, ¿no? Entonces, veamos algunos ejemplos. Acá está diciendo, por ejemplo, en el siguiente, vamos en los ejemplos ya, el punto número 7, donde dice, ¿qué parte de 27 es 3? ¿No? Entonces, al 27 yo tendría pues que dividir en este caso, ¿no? Entonces, dice, ¿qué parte de 27 es 3? Si yo voy a multiplicar por ahí al 3 por el 9, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué parte de 27 es 3? ¿No? Entonces, que lo voy a dividir, ¿no? De tal forma que con qué número dividido me daría 27, ¿no? 27 entre 9 es 3, ¿no? 3 por 9, 27, ¿no? En este caso, me representaría a un noveno. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Me entendieron? Esa partecita. Entonces decía, por ejemplo, ahí lo que se ha hecho, dice, me está diciendo 3 a cuánto equivale de 27, ¿no? Si yo voy a tener, o acá va la redundancia, voy a tener un queque que va a estar dividido entre 27 partes, ¿ya? 27, vamos a imaginar que hay 27 partes acá, este pastel, aunque no haya 27 ahí, pero yo solamente voy a coger las 3 primeras, ¿no? Entonces, ¿qué parte representaría eso? Dice que representaría a un noveno. Entonces, seguimos. En el siguiente punto, ¿qué fracción es 5 de 8? ¿No? En este caso no se puede dividir 8, es por eso que vendría a ser 5/8, ¿ya? En el siguiente caso, dice 5 representa qué fracción, 5 representa qué fracción de 40, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, está haciendo 5 sobre 40, ¿no? Y aparte, si yo quisiera simplificarlo, esta partecita acá, también tiene un resultado, ¿no? Esto quizás se vea más adelante, pero en este caso, por ejemplo, ¿a qué se llama esto simplificar? O sea, ¿qué es lo que tienen en común? Por ejemplo, tanto el numerador como el denominador, si yo lo multiplico por 5, ¿sí? Acá saco quinta se llama, saco quinta, vendría a ser quinta de 5, 1, y quinta de 40 vendría a ser 8, que esto vendría a ser igual a un octavo, simplificado, ¿ya? En la siguiente parte donde dice 5, ¿qué fracción representa respecto de 8? Que es lo mismo que está en la anterior, viene a ser 5/8. Entonces hasta esta parte, ¿sí me he dejado entender? Hola, hola. Sí, profesor. Seguimos. Operaciones con fracciones, adición y sustracción de fracciones. A. Cuando las fracciones son homogéneas. Homogéneas, ¿alguien tiene de ustedes algún significado? ¿O qué significa homogéneas? Los denominadores son iguales, profesor. ¿Cómo? Los denominadores son iguales. Los denominadores son iguales. A ver, repítelo por favor, que no te escuché muy bien. Que los denominadores
denominadores son iguales. Denominadores son iguales. ¿Cuándo es una fracción homogénea? Viene a ser cuando los numeradores son iguales, ¿no es cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí 5 octavos más 1 octavo más 3 octavos. En ambos casos el denominador es 8. Entonces, como el denominador es igual, a eso se le conoce como fracciones homogéneas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se suma en este caso, fracciones homogéneas que tengan el mismo denominador? Este 8 se le trae aquí. ¿De acuerdo? Entonces, vendría a ser simplemente aquí 8. ¿Y cómo se hace el procedimiento? ¿Ya? El procedimiento, ¿cómo es? Por ejemplo, ya 8 lo traje en la parte inferior. Y aquí lo que se hace hacia acá, con este de aquí, se hace entre. Y el resultado que me dé de aquí hacia arriba, lo voy a multiplicar por. Y este resultado de que me salga, lo traigo aquí. ¿Sí se ve? ¿Sí se está observando lo que estoy haciendo? Lo que estoy rayando. Sí, profesor. Entonces, 8 entre 8 viene a ser 1, ¿no es cierto? Y 1 por 5, 5. Entonces el 5 vendría aquí. Ahí está el 5. ¿De acuerdo? Más. Luego tengo 8 entre 8, de nuevamente con el 8. 8 por 1. Perdón, a ver. 8 entre 8 a 1. 1 por 1, 1. Aquí vendría el 1 al resultado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Seguimos con el siguiente. 8 entre 8 a 1, ¿no es cierto? Y 1 por 3 vendría el resultado aquí, el 3. Entonces voy a sumar 5 más 1, 6 más 3, 9. Entonces 9 vendría a ser el numerador y el denominador vendría a ser el mismo número que se encuentra en la parte inferior, que vendría a ser 8. Entonces esto representado vendría a ser a 9 octavos. ¿Sí? Igual sucede con lo que son resta de fracciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el denominador viene a estar el mismo número aquí. ¿Sí? Igual aquí sí solamente se resta tanto lo que es el número arriba, 7 menos 4, y tendrías como resultado el 3, ¿cierto? Aquí, ¿ya? Entonces me sale el resultado 3 sobre 13. Ahora, cuando las fracciones son heterogéneas, aquí, cuando las fracciones son heterogéneas, ya supongo que ustedes se dieron cuenta por qué se denomina. Dice, si ustedes me estaban diciendo que las fracciones homogéneas son las que tienen el denominador igual, entonces las fracciones heterogéneas, ¿qué es lo que sería? ¿Cuándo es una fracción? ¿Cuándo son fracciones heterogéneas? ¿Cuándo se llama que son fracciones? ¿A qué se llama fracciones heterogéneas? Si antes me indicaron que las fracciones homogéneas son las que tienen el denominador igual, y las fracciones, Las que tienen el denominador tienen denominador distinto, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, Sí, profe. un medio más un quinto más un cuarto. ¿Cómo se procede a sumar? Recuerda que para sumar tres fracciones heterogéneas primero se calcula el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces, aquí por ejemplo, lo que ha sacado 2, 5 y 4. ¿De acuerdo? Entonces, se saca el mínimo como múltiplo, dice. ¿De acuerdo? Esas son las reglas para sumar fracciones heterogéneas. Entonces, 5, ha cogido el 5, que lo tengo acá. Por ejemplo, voy a traer 2, 5 y 4. Y hago una línea acá. Porque lo que quiero es determinar el mínimo común múltiplo, que ese numerito va a venir a ubicarse en el denominador. Entonces, por ejemplo, voy a buscar qué es lo que tienen en común estos números. Los números de aquí, ¿qué es lo que tienen en común? En este caso, el 2 y el 4, estos tienen mitad. Entonces, escribo el número acá, 2,
Ahí. ¿Y cuál es la mitad de 2? Vendría a ser 1. La voy a cambiar de color. Vendría a ser 1. 5 tiene mitad. No tiene. Entonces lo bajo así como está el 5. ¿Cuál es la mitad de 4? Vendría a ser 2. Y sigo el siguiente paso. ¿Qué es lo que tienen estos números? Bueno, el 1 ya no tiene nada, el 5 tiene quinta y el 2 tiene mitad. Entonces voy a escribir nuevamente mitad. Acá el 2. ¿De acuerdo? Entonces, acá vendría a ser el resultado 1. Acá vendría a ser 5. Y aquí en el 2, ¿qué vendría a ser? 1, ¿no es cierto? Ahora, he llegado a 1, 5 y 1. ¿Qué es lo que tiene estos números? El 1, bueno, no tiene nada, el 1 tampoco. Entonces, aquí el 5, para que el resultado me debe quedar 1 aquí, 1 aquí y 1 ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tiene el 5? Tiene quinta. ¿Y cuál es la quinta de 5? Pues es 1. Entonces, ahí queda. Como ya no se puede reducir, quedaría ahí. Ahora, ¿cómo lo obtengo el denominador? Lo voy a obtener multiplicando esto de aquí con esto de aquí. En ambos casos voy a multiplicar. 5 por 2, 10. 10 por 2, 20. Entonces es por eso que ha venido aquí, ¿ve? Aquí está el 20. ¿Ya? ¿Sí me entendieron? ¿O lo hago con otro ejemplo? Hola, hola. ¿Ah? Por favor, confírmeme si me entendieron, si no para volver a repetir. Ya. Entonces, ahora dice, luego se divide el mínimo común múltiplo entre cada denominador y el resultado se multiplica por el numerador. Finalmente se suman los productos aliados. Entonces, aquí, a ver, vamos a ver. Quiero acercar un poco. Ya, ahí. Entonces, ¿qué sucede? El denominador viene a ser el resultado que me he obtenido al multiplicar tanto 2 por 2 y por 5, que vendría a ser 20. Es por eso que ha venido en la parte inferior a ubicarse el 20 en el denominador. Ahora les decía, para yo obtener este resultado, ¿de acuerdo? Se va de aquí a aquí. ¿Qué hacía de antes? Dividía, ¿no es cierto? Y de aquí hacia arriba multiplicaba. Ahí. Y ese resultado lo traía hacia arriba, hacia aquí. Entonces, 20 entre 2, 10 por 1, 10. Es por eso que ha venido el 10 aquí. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Seguimos con el siguiente. Espero que me estén entendiendo. De nuevo. ¿Ah? ¿Sí se entiende? Sí, profesor. El 20. El 20 lo voy a dividir entre el 5. 20 entre 5. ¿A cuánto me da? 4. Este 4 lo voy a multiplicar con este 1 de aquí. ¿De acuerdo? Con este 1 lo voy a multiplicar. Y ese resultado que me salga, lo traigo aquí. ¿De acuerdo? Entonces decía, de aquí a acá, 20 entre 5, 4. Lo tengo arriba. 4 por 1, 4. Y viene el 4 acá. Igual sería para el siguiente caso. 20 entre 4 a 5. ¿No es cierto? Me da como resultado 5. Este 5 lo voy a multiplicar por 1. ¿Sí? ¿Cuánto me da? 5. Y ese 5 lo traigo aquí. Ahora lo que vas a hacer es sumar, pues, ¿no? 10 más 4 más 5, que vendría a ser 19. Y el 20, que vendría a ubicarse en la parte inferior. Entonces,
como numerador me va a quedar 19 y como denominador me va a quedar en 20. Entonces, en este caso, la fracción sería 19 sobre 20. ¿Se entendió? Hola, hola, confírmeme si me entendieron, si por lo menos se entendió algo. Sí, profesor. Muy bien, continuamos. Multiplicación de fracciones, ¿de acuerdo? Entonces, en la multiplicación de fracciones se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Lo tenemos aquí. Y también lo tenemos en la parte inferior. ¿Ya? Entonces, el 3 por el 5 sería 15 y el 9 por el 7 que vendría a ser 63. ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos esto 15 sobre 63. Ahora, yo le decía que se busca qué es lo que tiene, ¿de acuerdo? Que es según las propiedades de los números, ¿sí? Es cuando se vea de repente, ojalá más adelante, lo que es múltiplos, ¿no? Entonces, ahí de repente se va a lograr tocar ese tema. Pero en este caso, ¿qué tienen en común? Por ejemplo, el 63 tiene con el 15. El 15 tiene en este caso, tiene tercia, y el 63 también tiene tercia. ¿Ya? A ver, denme un minuto, por favor. ¿Escuchan? Hola. Sí, profesor. Mi profesora. Ya, entonces continuamos. Entonces le decía que en la parte superior yo tengo que ver entre qué número lo puedo dividir y en la parte inferior también entre qué número lo podría dividir. Entonces aquí por ejemplo 15 entre 3 vendría a ser 5 y 63 entre 3 vendría a ser 21. Entonces como resultado de esto, al reducir esta fracción se obtiene 5 sobre 21. ¿Ya? Entonces tenemos otro ejemplo. Haya los 3 quintos de 50, dice, ¿no? Entonces, aquí están los 3 quintos de 50. Entonces, muchas veces un número, todos los números, tienen como denominador, por ejemplo, voy a escribir 30, y como denominador tienen 1, la unidad, ¿ya? Todos los números, pero simplemente que no se escriben. Entonces, pero en este caso, se necesita escribir para poder dar la explicación. Entonces, 3 quintos por 50 sobre 1. Entonces, lo que se va a hacer aquí, por ejemplo, 3 por 50, que vendría a ser arriba, y en la parte inferior que viene a ser 5 por 1. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, ya se está reduciendo directo. Entonces, lo puedo hacer así, o en todo caso también sería el resultado. 3 por 50, que vendría a ser esto, 150, ¿no es cierto? 150, ahí, y 5 por 1 que vendría a ser 5. Entonces, ¿qué podría hacer en este caso? En este caso, ¿qué tienen ahí? Ambos tienen quinta. O lo divido, pues, ¿no? O lo puedo dividir de frente. 150 entre 5, que el resultado me va a dar 30. Aquí está el resultado. Pero en este caso se ha simplificado. Entonces, quinta abajo y quinta arriba al 50. Y es por eso que al quedar, ¿cuál sería quinta? Acá vendría a ser 10, ¿no? 50 entre 5 vendría a ser 10, y 10 por 3, 30. Es por eso que se tiene el resultado de 30 aquí. Igual en la parte inferior dice haya los 5 octavos de 40. Aquí ven, 5 octavos por 1 sobre 40, que vendría a ser 5 por 40 y 8 por 1, ¿no? En este caso también se ha reducido. ¿Qué se ha sacado en este caso? Aquí en este caso se ha sacado octava, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el número dividido si yo divido entre 8 a 40? Vendría a ser 5 aquí, 5, y aquí vendría a ser 1 por 1, ¿de acuerdo? 5 por 5, 25, ¿sí? Y 1 por 1, 1, pero ya no se escribe, y al final obtienes el resultado de 25. ¿Se entendió? Sí, profesor.
Muy Sí, bien. profesor. Un ratito, 2 minutos, termino. Entonces seguimos en la siguiente, en la parte D, donde dice división de fracciones. Para dividir fracciones, multiplico el dividendo por el inverso del divisor. Por ejemplo, 7 entre 2, no, 7 medios en este caso, entre 8 octavos, que aquí lo tienes el resultado, luego de 7 por 8 y 2 por 7. Entonces, que en este caso hay que tener en cuenta esto. Para dividir fracciones, multiplico el dividendo por el inverso del divisor. ¿Sí? ¿Sí se entiende aquí? Por ejemplo, tengo 7 medios por en este caso, que lo que sea dice el inverso, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este caso tengo 7 medios, que se está tocando aquí, 7 medios por 8 séptimos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Se está invirtiendo, ¿ven? ¿Sí? Entonces, de aquí, esto de aquí ha venido abajo y lo de aquí ha ido arriba. ¿Sí? Entonces, ese es el procedimiento que se hace para dividir fracciones. ¿Ya? Entonces, también hay otro procedimiento que ojalá se vea más adelante, pero también hay otro procedimiento de dividir fracciones. ¿Ya? Por ejemplo, lo tengo ahí, 7 medios, aquí, ahí, sobre lo que es 8 séptimos, ahí. ¿Qué es lo que se hace? Coge este con este y este con este. ¿Ya? Entonces 7 por 7, 49, aquí, y 8 por 2, 16. Pero también se hace así, ¿ya? Pero eso se verá más adelante. Entonces, hasta ahí hemos terminado lo que es la actividad correspondiente a esta semana. Lo demás es para que ustedes respondan preguntas según sus interpretaciones. Por favor, les pido que lo desarrollen, que lo hagan, y ya luego veré si es que está bien o está mal sus respuestas, y de acuerdo a eso les estaré haciendo la retroalimentación de manera interna a cada uno de ustedes que envían sus actividades o que envían sus evidencias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan? Si no, con todo eso habremos terminado la actividad correspondiente a esta semana. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tienen que responder algunas preguntas. ¿Solo debemos escribir, dice el profesor? ¿Cómo, hija? Solo debemos escribir y representar en gráficos eso. Solo, no. Representar en gráficos no, en fracciones. Representarlo así en fracciones. ¿Ya? Y eso es toda la actividad. Si por A o B yo en lo que me están enviando sus actividades, ya yo voy a verificar y según eso ya le estaré haciendo la retroalimentación de manera individual a cada uno de ustedes. ¿Ya? Entonces, por favor, les pido que cumplan sus actividades. Y bueno, ya siendo las 4:10, creo que tenían clase con otro profesor, no sé. Pero hemos finalizado la clase por el día de hoy. Y si tienen alguna pregunta, háganlo ahora, por favor. De repente hay alguna parte que no han entendido. Nada, ninguna. Entonces, la clase ha finalizado. Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación.